Mesoamérica fue el hogar de diversas civilizaciones que, a lo largo de miles de años, desarrollaron complejas estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas. Entre sus logros más destacados están el cultivo del maíz, base de la alimentación, el desarrollo de la escritura y la numeración, la escultura y la creación de ciudades-estado, que incluían edificios de arquitectura monumental. La región de Mesoamérica es un área geográfica y cultural que abarcó partes de lo que hoy son México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entre el año 8000 y 6000 a.C., los primeros pobladores de Mesoamérica experimentaron con la domesticación de las plantas, un proceso que fue el germen de las primeras sociedades agrícolas sedentarias. El proceso civilizatorio se estima ocurre en el año 2500 a.C., época en la que surgen las primeras culturas con las características con que las identificamos hoy en día. La línea de tiempo de las culturas mesoamericanas inicia en el 2500 a.C. y termina en el año de 1521. Este año se considera el fin de la Mesoamérica indígena. La llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán marcaron el fin de las civilizaciones mesoamericanas y el inicio del periodo colonial. Para el estudio de las culturas mesoamericanas, este periodo de tiempo se divide en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico, cada uno marcado por importantes avances en la arquitectura, la escritura, el comercio y la organización política. El primer periodo, que se conoce como periodo preclásico o formativo, abarca del año 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. El periodo clásico abarca del año 200 después de Cristo hasta el año 900. Y el periodo posclásico inicia en el año 900 y termina en el año 1521. El periodo preclásico se divide en tres fases: preclásico temprano, periodo que va del 2500 hasta el 1200 a.C. El preclásico medio del 1200 al 400 a.C. Y preclásico tardío, del 400 a.C. al 200 después de Cristo. En el preclásico temprano se inició la agricultura como base económica, se cultivó principalmente maíz, frijol, calabaza y chile. Aparecen aldeas permanentes con estructuras simples de barro y madera. Se usa la cerámica para almacenar alimentos y fabricar utensilios. La organización social se basaba en familias y clanes, con líderes comunitarios. Se crearon los primeros centros ceremoniales rudimentarios. Las sociedades eran aldeas sin un poder centralizado. Surge la cultura olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica. En el preclásico medio se da la expansión de los olmecas, principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco, y construyen los primeros centros ceremoniales. Surge la escritura primitiva y los primeros calendarios. Aparece la escultura monumental, como las cabezas colosales olmecas. Se desarrolló un sistema de gobierno teocrático, donde la religión y la política estaban unidas. Crece el comercio de productos como la obsidiana, el jade, conchas y cacao. Surge la división social, marcada entre gobernantes, sacerdotes, comerciantes, campesinos y esclavos. En el preclásico tardío se da el crecimiento de los centros urbanos, como Cuicuilco en el Valle de México y Monte Albán en el estado de Oaxaca. Se expande la influencia olmeca y el surgimiento de otras civilizaciones como los zapotecas y mayas primitivos. Inicia la construcción de los primeros edificios monumentales con pirámides y plazas ceremoniales. Se desarrolla el sistema de escritura jeroglífica y perfeccionamiento del calendario. Se inicia la práctica de la astronomía para medir el tiempo y organizar rituales religiosos. Se presenta el declive de los olmecas y el surgimiento de nuevas civilizaciones regionales. Entonces en el preclásico tenemos la aparición y declive de la cultura olmeca, surgen aproximadamente en el 1500 a.C. y su desaparición se estima en el 100 a.C. En el 1000 a.C. surge la cultura maya primitiva. Como veremos más adelante, la cultura maya se desarrolla y decae en varias etapas, culminando finalmente en 1521. En el 500 a.C. aparece la cultura zapoteca que, a pesar de su decadencia a partir del año 900 después de Cristo, continúa existiendo hasta la llegada de los españoles. La cultura teotihuacana surge en el año 100 a.C. y culmina alrededor del año 750 después de Cristo.
El periodo clásico se divide en dos fases: clásico temprano, periodo que va del 200 hasta el 600 después de Cristo, y clásico tardío, del 600 al 900 después de Cristo. En el clásico temprano se da la consolidación de las grandes ciudades-estado, con un gobierno centralizado, debido a la diosificación de los reyes. Se desarrolla la arquitectura monumental, con pirámides, calzadas y complejos ceremoniales, dando paso a ciudades que sobresalen por su poderío económico, militar y cultural, como son Teotihuacán, Monte Albán, Tikal, Uxmal, Palenque y Tajín. Se da el uso de la escritura jeroglífica y perfeccionamiento del calendario maya. Avances en astronomía y matemáticas, con el uso del número 0. Intensificación del comercio a larga distancia, las mercancías se transportan a través de los ríos, como obsidiana, jade, cacao y plumas de quetzal. Se refina el arte, con murales, esculturas y cerámica policromada. También se presentan los primeros trabajos en metales, como el oro y la plata, por parte de zapotecos y mixtecos. En el clásico tardío se da el mayor esplendor en todas las ramas del arte. Se registran conflictos entre ciudades-estado y se da un mayor énfasis en la guerra, sobre todo en culturas como la maya, tolteca y mixteca. Se da el colapso de Teotihuacán y la expansión de las ciudades mayas, con centros como Palenque, Copán y Calakmul en su apogeo. Se da el crecimiento de otras culturas, como los huastecos y totonacas. Se dan innovaciones en la agricultura, como terrazas y sistemas de riego. Comienza el declive de parte del mundo maya, con el abandono de muchas ciudades. El periodo clásico es la etapa de esplendor de las culturas maya, zapoteca, teotihuacana y totonaca. Esta última surge aproximadamente en el año 250 después de Cristo y permanece hasta la llegada de los españoles. Surge la cultura tolteca alrededor del año 650 después de Cristo y termina en el 1150. La cultura huasteca aparece alrededor del año 750 y permanece hasta el 1521. Comienza a sobresalir la cultura mixteca, cuyas primeras aldeas agrícolas se remontan al 1500 a.C. Durante el periodo clásico tuvo influencia de la cultura zapoteca y usan Monte Albán como centro político. Su periodo de esplendor se dio en el posclásico y culminó hasta el año 1521. El periodo posclásico se divide en dos fases: posclásico temprano, periodo que va del 900 hasta el 1200 después de Cristo, y posclásico tardío, del 1200 al 1521 después de Cristo. En el posclásico temprano se da la caída de las principales urbes mayas. Se consolida la ciudad tolteca de Tula, quienes impusieron un gobierno militarista. La influencia tolteca en los mayas resulta en el resurgimiento de ciudades como Chichén Itzá y Uxmal. Se expande el culto a Quetzalcóatl, que se convirtió en una deidad importante en varias culturas. Mayor énfasis en la guerra y la conquista, con la creación de ejércitos organizados, se consolidan los mixtecos en Oaxaca. Se da el uso de tributos impuestos a pueblos dominados. En el posclásico tardío se da el declive de Tula y fin del poder tolteca, mientras crecen las ciudades mayas del sur, como Mayapán. Surgen nuevas potencias, como los mexicas y purépechas. Se funda Tenochtitlán en 1325, la ciudad capital de los mexicas, y comienza su expansión como imperio, basado en la guerra y el cobro de tributos a otros pueblos. Se dan avances en ingeniería hidráulica, con chinampas, calzadas y acueductos en Tenochtitlán. Se da el desarrollo de confederaciones militares, como la Triple Alianza, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Se da una práctica intensa del sacrificio humano, vinculado a la religión y el poder político. En el posclásico surge la cultura mexica, aproximadamente en el año 1325, y en muy poco tiempo consolidó un poderoso imperio que subyugó a los pueblos vecinos. Hernán Cortés llegó a Mesoamérica con sus tropas y se alió con pueblos enemigos de los mexicas para vencerlos. En 1521, con la caída de Tenochtitlán, llegó a su fin la Mesoamérica indígena, dando paso al periodo colonial y al mestizaje. Mesoamérica tuvo civilizaciones increíbles, cada una con su propia historia, logros y misterios. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estas culturas te impresionó más o cuál consideras que es la más importante? Déjanos tus comentarios. Si quieres saber más de las culturas mesoamericanas, puedes buscar videos de cada una de ellas en nuestro canal. Gracias por llegar al final de este video. Esperamos que te haya sido útil e interesante. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo.
Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.